¿Qué onda Foro X? Me moría de ganas de compartir mis teorías, posiblemente paranoicas, sobre la zona donde solía trabajar. East Yorkshire, concretamente, la costa de Holderness. El lugar es muy rural, aislado del resto del país, en serio, nadie pasa por allí, y socialmente aislado debido a varias características. En particular, el marcado acento con toques de nórdico antiguo, prácticamente incomprensible para los forasteros. Mi trabajo era en el oficio de leñador. 6 días a la semana me levantaba a las 4 de la mañana, salía del único centro urbano importante, Hull, que, por cierto, no está tan mal, y iba a una granja de leña, cortaba y embolsaba leña y astillas, llenaba mi sucia furgoneta blanca y hacía repartos a todos los campesinos que todavía creen que el carbón y el coque son la única forma de calentarse un baño. Durante mis 12 años en este oficio, me topé con muchas cosas inquietantes, oí divagaciones extrañas y presencié algunas cosas sospechosas. En segundo lugar, y esto está bien documentado, la región tiene un historial desagradable en cuanto a personas desaparecidas y abuso infantil. Mi madre, que era trabajadora social en la ciudad, solía hablar de policías poco cooperativos, redes de pedofilia y abusos institucionalizados en residencias. En fin, me mudé hace unas semanas y solo recientemente he empezado a sentirme cómoda hablando de las cosas que sospecho. Aunque es una sospecha, nunca pude quitarme la sensación de que había algún tipo de superestructura que desconocía, e independientemente de si el 90% de lo que voy a revelar es falso, sigue existiendo la estadística de 7 personas desaparecidas al día, pueblos costeros llenos de heroína y redes de pedofilia. Foto relacionada. La iglesia de Mapleton, una aldea que detestaba, demasiado pequeña, con lugareños demasiado astutos. La original fue demolida en la década de 1850, creo. Mi abuelo me contó algunos cuentos de viejas, como él los llamaba, sobre el motivo de su demolición. La estructura original data al menos del año 1100. Primero, el cuento de viejas que mi abuelo me contaba sobre la iglesia. A mediados del siglo XIX, Hornsea, un pueblo costero cercano, ahora lleno de heroína, era muy popular entre los obreros de las fábricas de Hull. Cuenta la historia que la congregación secuestraba niños del pueblo, los llevaba unos kilómetros costa abajo hasta Mapleton y, bueno, ya sabes, les hacían cosas espeluznantes. Nunca dijo qué, pero lo dejó a mi imaginación. Tras un naufragio cerca de la aldea y la muerte de los supervivientes, cuando las autoridades portuarias vinieron a buscar los bienes, encontraron las tumbas de los niños que se llevaron de Hornsea bajo los suelos de la antigua iglesia medieval, la derribaron y la reconstruyeron. No sé nada de qué pasó con los implicados. Él nunca afirmó saberlo. Pero ahora creo que la historia no está tan lejos de la verdad. Hay un incidente, o mejor dicho, una serie de sucesos, que me lleva a creer que el secuestro de niños sigue siendo un pasatiempo para esos malditos retrógrados. Foto relacionada. Hornsea cuando tenía cierta apariencia de industria. Debería haberlo dejado claro, la congregación de la iglesia de Mapleton. A finales de los 90, cuando recién empezaba en el oficio de la madera, Mapleton solía ser 3 chozas improvisadas en un terreno detrás de unas casas adosadas y el mar. Yo hacía entregas a una casa aquí, una anciana llamada Deidre, aunque yo la conocía, y localmente como la bruja, y Deidre era una mujer atrozmente fea. La nariz, las verrugas, incluso en la nariz arrugas, dientes podridos, todo. No tengo idea de cuántos años tenía, pero podría haber tenido entre 50 y 90, la gente pobre envejece rápido. Las otras 2 chozas pertenecían a sus hijos, a quienes yo, ni nadie más, decía haber visto alguna vez. Su choza era de madera estándar, ventanas de PVC recuperadas y algo corrugado. Cubierta de tierra y al menos 1 pulgada de hollín. Durante el año en cuestión, un par de niños desaparecieron en uno de los pueblos de la zona. No se armó mucho alboroto. Al parecer, los padres eran drogadictos, así que a nadie le importó. Durante mis rondas por el pueblo, escuché una conversación al entrar en el jardín trasero de una de las casas, muy suave, como si el viento me hubiera dado la impresión de estar equivocado. Pero era algo así como, la bruja nunca nos preguntó. Al entrar, saludé a mi cliente, un viejo gordo, sucio y desdentado, etc., y a un granjero al que no había visto antes. Les hice la pregunta de rigor. ¿Qué ha estado haciendo, señor? A lo que el cliente respondió riendo. Buscando lo que es mío. Le pregunté si la bruja tenía algo que ver, se sobresaltó y el ambiente se puso un poco agresivo. No hace falta decir que lo dejé ahí. Continué hasta la cabaña de la bruja y llamé a su puerta. No hubo respuesta, toqué fuerte, no hubo respuesta.
Así que me fui, maldiciéndola por obligarme a cargar pesados sacos de carbón sin ningún motivo. El granjero para el que trabajaba, el viejo feliz Mike Gray, consejo. Era un desgraciado, era un auténtico judío con el dinero, así que se afligió al no haber recibido los peniques que le correspondían de la vieja bruja y me envió de vuelta al día siguiente. Esta vez, ella abre, bloquea la puerta y me dice que se llevará los sacos de carbón. Obviamente, no puedes llevar sacos de carbón, así que insisto, siendo educado y todo eso. En lugar de agradecerme mi amabilidad, simplemente resopla y me deja entrar. Sin embargo, había pequeñas huellas de manos en el marco de la puerta que daba a la habitación contigua, y rastros de pisadas diminutas donde el suelo no había sido pisado con tanta frecuencia. Obviamente, até cabos, fingí no haberme dado cuenta de nada y me dirigí rápidamente a la oficina de correos para recabar información. La oficina de correos es el centro de la vida social en los pueblos rurales. Pregunté si habían visto a la bruja ir y venir en los últimos días. La encargada del puesto de subcontratista me guiña un ojo, sin rodeos, y dice, sí, pero nos encargaremos de eso. No se esforzó por parecer ignorante de lo que obviamente insinuaba. Mencioné las pequeñas huellas de manos en el hollín, pero simplemente actuó tan bueno que no pareció importarle que sospechara de su complicidad. Llamé a la línea de ayuda de la policía para el caso de niños desaparecidos y les conté lo que vi. Prometieron seguir mi denuncia y tratarme un poco como a un tonto. Empecé a temer volver a su cabaña la semana siguiente, pero no tuve que hacerlo. Una fuerte tormenta azotó la costa esa semana, la erosión costera es enorme. Pierde 1 metro al año, y durante las tormentas no es raro que más de 10 metros se deslicen al mar. Cuando regreso a Mapleton y conduzco hasta el terreno donde estaban las chozas, no veo nada. La choza de la bruja obviamente se cayó al mar, pero las chozas de sus hijos, que estaban más adelante, también desaparecieron. Puedo ver el suelo de hormigón de mierda desde donde estaban las chozas de sus hijos. Vuelvo a la oficina de correos, en Mapleton, salvo por los acantilados, no hay otro sitio donde ir, y pregunto por ella. Int sea, Tans. Int sea Chum. Pregunto por sus hijos, y me dice que se han ido con ella. Estoy bastante cabreado, porque obviamente miente. Mencioné el suelo de hormigón y se ríe de mí, diciendo que soy una yegua descarada. Siento que el ambiente vuelve a ser agresivo y me voy. Así que, en ese momento, estoy realmente confundido. Continúo con mi ronda. La última casa del pueblo a la que entregué era una de las casas adosadas que daban al terreno donde estaban las chozas de la bruja. Mientras llevo la leña a la sala, veo, en la cocina, uno de esos barcos piratas de Megablot, creo. Este viejo, que maldecía como un marinero, no tenía familia ni amigos, que yo supiera, y no estaba pasando su tiempo libre jugando con un juguete infantil. Obviamente, los aldeanos sabían que los niños estaban cerca, o que los niños de alguien estaban cerca, y obviamente usaron la tormenta como excusa para vengarse de la bruja por, presumiblemente, haberse llevado a un niño sin su permiso. Suena descabellado, y estoy de acuerdo contigo. Pero la gente, y el ambiente general de la ciudad, además de las pistas sutiles que recogí, o simplemente quería recoger, me llevan a pensar lo contrario. Empujé toda la quincena maldita a un lado de mi cabeza, me consolé con el hecho de que había informado lo que vi a las autoridades y continué como siempre. Intento restarle importancia ahora, pero todavía me afecta mucho. Mudarme de ciudad, ahora estoy en Aberdeen, ha mejorado mi forma de lidiar con eso y las otras cosas que he notado. Pero en cualquier caso, esa es una de las cosas desagradables más obvias que he presenciado. Seguiré hablando de más, aunque no necesariamente tan importantes. Gracias a los que están leyendo esto, es agradable sacármelo todo del pecho y esas cosas. He dejado bastante claro que creo que mucha gente del campo de la zona solía secuestrar o abusar de niños. Ahora detallaré algunas otras cosas que no son realmente espeluznantes, pero que simplemente me resultaron extrañas. En una aldea, incluso más pequeña que Mapleton, llamada Rise, había una escuela primaria, algo habitual en el campo, pero estaba abandonada y existían otras escuelas más grandes en la zona. Solía llegar bastante tarde, ya que estaba de camino a la granja de madera, sobre las 4 de la tarde en mi caso, y siempre llegaba con un viejo autobús escolar, como una furgoneta reconvertida, esperando fuera de la escuela. Un hombre mayor al volante, sin niños en la furgoneta, sin luces encendidas en la escuela abandonada. Simplemente se quedaba sentado en la furgoneta, con el motor encendido. A veces, si me retrasaba, lo veía irse. Seguía sin haber niños. Nunca me sentó bien. ¿Por qué estaba allí? ¿Todas las semanas? Ajá.
Una anciana de otro pueblo, no recuerdo su nombre, disculpas, tenía un tumor horrible en la cara. En serio, se llamaba señora Gaskill. Era muy pequeña y tenía gestos de cuervo, ojos, y cara de cáncer, jajaja, muy feos, y movimientos muy nerviosos y bruscos. Lo que me molestaba de ella era que tenía 3 cadenas atornilladas al exterior de la pared trasera de su casa, colocadas a 1,5 metros de altura, sujetas a correas de cuero, posiblemente, para el cuello. La pared estaba manchada de mugre, supongo que era mierda y orina. No tenía mascotas, ni idea de por qué tenía esas cadenas ahí. Ninguna en absoluto. Este recuerdo es muy vago, ya que viene de mi infancia, me metí en el negocio de la madera por mi abuelo, solía viajar con él casi todos los fines de semana de niño. De mayor, solía hacer repartos en el pueblo llamado Alsam. Recuerdo a un chico joven que abrió la puerta de la furgoneta mientras esperaba a que mi abuelo dejara leña. Se inclinó sobre el asiento del conductor y me tendió la mano. Luego se vuelve vago, recuerdo vagamente a mi abuelo discutiendo con el niño, y a mí teniendo que ir con él a un ayuntamiento, creo, y sentarme en la oficina de un tipo con el joven. Como digo, es un recuerdo vago, no recuerdo mucho, pero lloré mucho. Roos, una colección de varias mansiones grandes, tenía un tipo sin dedos. Fue bastante amable conmigo, pero tenía un terreno lleno de coches oxidados, y tenía un hijo con graves dificultades de aprendizaje que parecía tener SAF. Lo siniestro fue que pillaron a su hijo manoseando a una niña en un terreno abandonado al norte de Hull. Salió en el periódico local, y obviamente yo abordé el tema, con mucha educación, claro, en una de mis entregas. El tipo sin dedos se mantuvo firme en que no había hecho nada malo. Cuando le comenté que podría librarse de una condena leve por su síndrome alcohólico fetal, pareció ofendido y me dijo sin rodeos que era un niño normal y sano, no lo era. Le respondí que si no tenía problemas de salud, había hecho algo muy malo, pero él seguía firme en que no pasaba nada. Algo sobre que la gente del campo no era cobarde y tomaba lo que le correspondía. Lo dejé ahí, recordando el episodio de Mapleton. Además de esas cosas relativamente menores, solía ver luces con bastante frecuencia en las zonas boscosas durante el invierno, cuando oscurecía temprano. Era tan frecuente que nunca me pareció extraño hasta que vi a un par de hombres saliendo de una zona boscosa frente a mí con palas, cruzando la carretera hacia el patio de un granjero. De nuevo, nada por sí solo, pero con la atmósfera y demás, me hizo reflexionar. Otra clienta, de Old Yerby, solía darme mermelada casera en los días más largos y más cortos del año. Siempre me prometía su mermelada especial con un guiño. Ni qué decir tiene, esa mermelada siempre la tiraba al llegar a casa. Gracias por los comentarios, chicos. Me hace sentir que no estoy en una cámara de eco, jaja. A continuación les contaré las tonterías de las que hablaba mi madre antes de morir. Sufrió abusos de niña y la adoptaron a los 8 años, así que había visto mierdas, pero era increíblemente fuerte y se dedicó rápidamente a su carrera como trabajadora social, servicios de protección. Eso destruyó su salud y murió relativamente joven, 52 años. Hay un callejón a las afueras de Hull, técnicamente en un pueblo llamado Cottingham, que es famoso por los asesinatos que se cometen allí. Se llama, con bastante acierto, Snuff Mill Lane. El asesinato más reciente allí fue hace unos 3 años. Un pobre desgraciado fue atacado por 2 delincuentes con bates de béisbol y quedó bastante irreconocible, por lo que oí. En fin, me estoy desviando del tema. En los años 60, cuando mi madre era adolescente, encontraron a un niño de 6 años envuelto en una alfombra. Lo habían torturado, violado y dejado morir de hambre. Básicamente, lo tenían como juguete, lo remataron con un cuchillo y lo abandonaron. No es inusual, por desgracia, pero mi madre siempre sostuvo que la razón por la que hubo poca o ninguna investigación fue la red de pederastia de Hulls, que, según se dice, incluía a altos mandos de la policía, jueces y concejales. Sostuvo hasta el día de su muerte que aún existía, y le creo. No solo porque respetaba y confiaba en su palabra, sino porque en la última década, aproximadamente, cada vez más miembros de alto rango de la élite social y legal de Hulls han sido desenmascarados y procesados por pedófilos. Nunca mientras ocupaban cargos públicos ni nada parecido. Busca en Google jefe de policía de Humberside y pedafísico. Haz lo mismo con concejal. Sin embargo, el niño envuelto en una alfombra en los años 60 no tiene nada en internet. Nunca he encontrado nada. Interpreta lo que quieras.
A continuación, volveré a publicar lo de Lampthorpe Hall, que me hace sentir tan bien como Mapleton, además de información adicional sobre lo que creo que está pasando. Hice esta horrible captura de pantalla llena de texto porque el límite de palabras me mata. Mencioné en la foto que Charlie heredó la finca bastante joven y tuvo que encargarse de su negocio. Lo llamé ayer para preguntarle más sobre ella, ya que la vendió, y fue sorprendentemente franco con algunos detalles. Sus padres solían ir a la iglesia en New Yearby los miércoles por la noche. Cree que formaban parte de alguna secta cristiana extremista. Sobre los túneles, dijo que sabía tan poco como yo, pero que una de las condiciones para administrar la finca era permitir que la gente de las cabañas accediera al sótano. Dice que nunca los vio usarlo, pero claro, no iba allí con frecuencia. Sigue sin contarme lo del caballo y se molestó cuando lo mencioné, no lo culpes. En realidad, no somos muy cercanos desde hace mucho tiempo, es más bien un amor platónico residual del pasado, así que no creo que descubra nunca la verdad sobre ese incidente. Para ser honesto, fue bastante agotador hablar con él sobre estas cosas, no pude sacarme de la cabeza la idea de esos niños desaparecidos en todo momento. La casa en sí daba un aire extraño por la noche, y solía ver caras en los grandes ventanales georgianos, pero la mente se vuelve loca cuando ya estás aturdido por la noche y ves la oscuridad absoluta. Este incidente ocurrió cuando tenía 18 años. La madre de Charlie estaba de vacaciones, pero no le permitían tener las llaves de su casa. Hicimos una fiesta que fue arruinada por la gente de las cabañas, que entró a las 2 de la madrugada o algo así. Simplemente nos relajamos y fumamos en el campo. A menudo encontramos conejos y palomas torcaces mordisqueados, lo cual no es raro. Pero esa noche fuimos especialmente sigilosos, sabiendo cómo era la gente de la cabaña protegiendo la finca. Fuimos a explorar las letrinas y encontramos un montón de cosas espeluznantes, ropa de niños, crayones, revistas porno viejas y mohosas, y algunas manchas de sangre, aunque lo más probable es que sean de animales de cuando la finca aún era una granja. Después de esto, viajamos hacia el norte, hacia una zona boscosa a través de campos de cultivo. Era primavera, así que la hierba aún no estaba lo suficientemente espesa como para ser como en señales casualmente. A Charlie nunca se le permitía entrar en los campos cuando el trigo estaba en su máximo esplendor. Estoy con Charles, él y Tomo, otro buen amigo, pero un drogadicto empedernido. Ya falleció. Murió de sobredosis en Grimsby hace un año. A unos 100 metros del bosque oímos el grito de un zorro, algo normal, pero seguido de ladridos y gritos. La caza del zorro es ilegal desde hace unos años, así que todos nos pusimos en modo supervigilante y empezamos a correr hacia el sonido para ver a unos campesinos teniendo erecciones por cazar un zorro con una jauría de perros y todos sus amigos. Charles es un ávido aficionado a la caza del zorro, aunque es un chico de campo. Está muy oscuro, así que no podemos distinguir nada a lo lejos, solo sombras. Empezamos a agacharnos por el campo de cultivo, ligeramente alto, hasta que estuvimos a unos 60 metros de un grupo de gente. Eran unos 10. Había un claro entre las nubes y la luz de la luna iluminaba mejor la escena. Había algunos a caballo, pero la manada se había detenido. Todos observábamos con expectación, incluso Charles. Un tipo se apeó y sacó lo que parecía un trapo grande o una prenda de vestir, creo, con cierta paranoia, que era una camisa de niño o algo así, y se la dio a los perros. Estos se enfurecieron y huyeron hacia el bosque. Esto es discutible. Podría estar equivocado, y Charles lo negó en ese momento, pero él y yo coincidimos. Tomo no habló mucho del tema después, en que se oyó un aullido claramente humano. Vimos movimiento al otro lado del bosque, y en ese momento, sin que lo viéramos, alguien disparó un rifle. Y el movimiento cesó. No pudimos ver a los perros entre la hierba y la maleza, pero los oímos ladrar. Los hombres galoparon hacia el bosque y oímos aplausos y demás. Él y yo sacamos nuestros teléfonos, convencidos de haber visto un asesinato, y aún lo estoy. Charles nos asegura que es una cacería de zorros, y Tomo, entre tanto, se lía un porro enorme a toda velocidad y empieza a escabullirse de vuelta a casa. Él y yo lo seguimos dócilmente y no volvemos a hablar del tema. Al salir, Charles y Tomo se fueron por separado. Él y yo juntos, a primera hora de la mañana, pasamos un coche que remolcaba un camión para caballos. Ambos seguíamos, como era de esperar, enfadados con Charles por su negativa, e igual de preocupados. Él da un giro de 3 puntos y sigue el coche con el camión. Seguíamos un poco colocados, pero habíamos tenido esa extraña intención que surge cuando crees que tienes razón. Seguimos durante una hora antes de darnos cuenta de que el coche de delante está dando la misma vuelta una y otra vez.
Esta constatación nos convence a ambos de irnos a casa y olvidarlo. Yo nunca lo hice, obviamente, dado que la escapada de Mapleton había ocurrido unos meses antes. Al cabo de unas horas, todavía estaba despierto con otros amigos, fumando un poco de bois cuando empezamos a oír el alboroto de los caballos. Todos preparamos su escopeta y nos vamos a relajar arriba. Su casa es a menudo el blanco de los burgueses, por estar tan lejos de cualquier sitio importante. No pensamos nada más al respecto. A la mañana siguiente me levanto temprano, como a las 5 de la mañana o algo así, y voy a por mis cigarrillos al coche, lo que me lleva más allá del prado. Allí veo a uno de los viejos de las cabañas, paleando lo que solo puedo suponer que son restos de caballo en una carretilla. Se para cuando empiezo a caminar por el camino de grava y mira en mi dirección. Enseguida me voy a la habitación de mi amigo, el chaval dueño de la finca. Le digo que su caballo está muerto y que el viejo lo está aclarando. Él niega que haya habido caballo. Me pongo contento. Porque sé que miente. Y sé que puedo sacarle algo. Vender carne de caballo como cerdo o algo así. Él se levanta de la cama. Me levanta de la cama y es la única vez que me levanta el puño enfadado. Estamos muy unidos, somos hermanos a todos los efectos, y me dice que nunca entenderé la mentira del campo. Me río, obviamente, aunque estaba un poco nervioso. Antes de irme a casa, me lleva aparte y me dice algo así como: ya sabes cómo es la gente de por aquí. Por favor, no me hagas más preguntas, porque no tengo las respuestas. Eso todavía me hace nope hasta el día de hoy. Respeto a mi amigo por decirme eso. Y parece que ha vendido la casa y se ha mudado como yo. No quiero saber lo que sabe o no sabe. Mi mejor conjetura es alguna cosa culto semipagano sabe de anillos de pedofilia con seguridad en todo el campo. Por lo que este no lo haría me choque, o algo grande y desagradable jodido ese caballo. Los avistamientos de grandes felinos están bien documentados por aquí, pero incluso así, si un gran felino mata a un caballo, no lo mueves con una pala y una carretilla. He oído algunas historias de grandes cosas desagradables que han jodido ganado y cosas así antes, pero no les presto mucha atención. Un par de tiendas más sobre el Langthorpe Hall que tengo de segunda mano de Charles, el amigo antes mencionado. Honestamente, me gustaría compartirlas. No hablo con la gente sobre esto. Pero en el internet con la gente que no va a burlarse de mí me siento bastante aliviado. Disculpen la tardanza. Turno largo, ahora trabajo en Gap como supervisor, wow. Relacionado con Langthorpe Hall. Como dije antes, el lugar data de hace 1000 años y el edificio se ha reconstruido numerosas veces, obviamente, pero el sótano, que ocupa aproximadamente la mitad del lateral de la casa, no ha sufrido muchos cambios de decoración. Cuando éramos adolescentes y la madre de Charlie aún vivía, solíamos ir cuando estaba de vacaciones. Estaba terminantemente prohibida la visita mientras su madre estaba en casa, y lo que más nos fascinó fue el sótano, porque tenía un túnel que conducía al pueblo de al lado, aparentemente construido durante el bombardeo de Hull. No me convenció demasiado. La propiedad en sí está a unos 21-24 kilómetros del pueblo, y el túnel no serviría de nada. El pueblo al que conduce está a unos pocos kilómetros. Así que estamos hablando de 5-8 kilómetros de túnel que conducen a un pueblo sin otro motivo que huir. Sí, el improbable caso de que la Luftwaffe lanzara sus bombas de forma hilarantemente desviada. En fin, esta vez fue durante nuestra etapa de exploradores urbanos. Empacamos una mochila, linternas, Charles y Ed, otro muy buen amigo, bajamos al sótano para explorar el túnel. El suelo del sótano estaba lleno de abolladuras y arcilla. Había algunos suelos de madera en algunos lugares, pero estaba mayormente podrido y húmedo. Era escalofriante. ¿Pero qué sótano enorme y oscuro no lo es? Se notaba donde se había ampliado el sótano. Empezaban ladrillos rojizos normales donde, presumiblemente, descansaban ladrillos grises más grandes. Había algunos grabados en la pared, nada paranormal, solo cosas como un nombre y una fecha. El más antiguo era de 1800 y algo así. ¡Genial! Así que empezamos a bajar por el túnel, en fila india, como los de unos 1,65 metros de alto y 0,60 metros de ancho. Muy estrecho para nosotros, pero divertido al principio. Llevábamos casi 10 minutos caminando cuando Charles, que iba delante, encontró un diente pequeño de herbívoro o uno humano. No sé cómo lo vio, pero todos nos revolcábamos en la cara con el miedo. Un poco más adelante, el túnel tenía 2 túneles que se bifurcaban a cada lado. No nos lo esperábamos, así que decidimos seguir recto como antes y volver a explorar esos lugares más tarde.
Para entonces, el suelo estaba particularmente embarrado y desgastado, lo que nos agudizó el instinto arácnido. Pero aquí está la cuestión. El túnel se hacía más profundo, lo notábamos por el nivel del agua. Cada vez estaba más inundado y húmedo. Para entonces, el agua nos llegaba a los tobillos, las botas de agua son imprescindibles en la vida rural, ¿eh? Fue entonces cuando supimos con certeza que el túnel no estaba relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Cuando el agua llegó a la altura de las rodillas y empezamos a mojarnos, chocamos contra un muro de ladrillos. Alguien había tapiado el túnel. Intentamos moverlo con las piernas y la parte inferior cedió, dejando un pequeño hueco por el que gatear. Como ninguno quería mojarnos, decidimos no pasar, pero eché un vistazo con la linterna. Daba a una cámara más grande. No pude ver gran cosa, la luz seguía encendida hasta que no se posó en nada. Todos supusimos que eran catacumbas. Como era de esperar, asustados y contentos con nuestro descubrimiento, dimos la vuelta. Al llegar a los dos túneles a ambos lados, decidimos entrar en el de la izquierda. Lo que siguió fueron al menos 3 horas de exploración. Mi teléfono se quedó sin batería enseguida, al igual que los de Eddie Charles, así que podría haber sido más largo. Para entonces, todos teníamos un dolor de espalda terrible por estar agachados, y teníamos los pies entumecidos por la humedad de antes. El túnel que seguimos nunca se dividió, pero sí cambió de dirección bastante, lo cual fue extraño. Al salir me cagué en los pelos. Después de volver al túnel original, yo estaba en la parte trasera, y fui el primero en darme cuenta de que había algo, o algo que estaba removiendo el agua detrás de nosotros. Podrían haber sido ratas, podría haber sido tejones. Pero nos cagó bien, corrimos tan rápido como pudimos dado el espacio. Íbamos a volver, pero Ed se acobardó, lo que en secreto me alivió. No volvimos a ver a Charles durante unas semanas. Ed dijo que su madre lo recogía del colegio y lo llevaba a cenar. Yo iba a un colegio de mierda y ellos a uno privado, que lo habían castigado por meterse en el túnel. No entendíamos cómo lo sabía su madre y por qué era para tanto, pero claro, sabiendo lo que sé ahora sobre todos estos extraños y desconcertantes incidentes, me alegro mucho de que esté muerta. Sé que es duro, pero algunas personas hacen cosas raras, y en el campo, especialmente en un lugar tan aislado socialmente como la zona rural de East Yorkshire, es fácil hacer lo que uno quiera. Algo así como 7 personas desaparecen al día por aquí según algún periodicucho local. Haz de eso lo que quieras. Tengo una cabaña en un lugar remoto de Colorado a la que decidí irme un par de semanas. Sin internet, solo un teléfono fijo, tecnología punta para los 80. El miércoles 10 de abril hubo una ventisca en Colorado. No fue tan mala en las ciudades, pero donde yo estuve fue horrible. Eso es todo lo que necesitas saber. Estar sentado en mi cabaña avivando el fuego durante una ventisca de mierda. Pasando el rato y viendo algunos DVD en un CRT más viejo que el mismísimo Padre Tiempo ya que no puedo salir. Aullido constante del viento. Subir el volumen. Finalmente me levanto a mear así que pongo en pausa la película. El viento ya no aulla. No me di cuenta porque la tele estaba a todo volumen. Me parece extraño porque lleva 4 horas haciéndolo, gracias a Dios que acabó. Doy unos pasos hasta que lo oigo. Clic. Miro a mi alrededor. Literalmente nunca había oído este chasquido y llevo 5 meses ahí arriba. Clic. Me doy cuenta de que viene de fuera, probablemente se rompió una rama y golpeó mi cabaña y se está balanceando de un lado a otro o alguna mierda. Joder, no voy a salir, puedo soportar el ruido. De pie en el baño. Empezar a mear. Clic. Molesto, termino, salgo del baño. Clic. Me doy cuenta de que el chasquido no tiene consistencia. Ni siquiera puedo esperarlo, sucede cada vez que me vuelvo a sentar y continúo viendo la película. Baja el volumen ya que el viento no aulla. El clic se acelera, varias veces por minuto. Joder, iré a echarme una siesta o algo al otro lado de la cabaña para no oírlo. Entro en la habitación y empieza el clic. Mi habitación está como a 50 pies de donde está el televisor, pero el clic es igual de fuerte. Como si me estuviera siguiendo. Intento ignorarlo y dormirme. La inconsistencia del clic me destroza. Me pongo el equipo de nieve, es hora de joder esta rama por hacerme salir. Camino a la puerta y me preparo. La abro rápidamente y siento al viejo invierno follarme el culo. Salgo rápidamente y cierro la puerta. Camino alrededor de la cabaña en la nieve segadora, buscando una rama como un idiota. Doy varias vueltas y no puedo encontrar el imbécil. Asumo que finalmente se soltó y se fue volando. Vuelvo adentro. Sin clics. Se siente bien.
Voy a echarme esa siesta en paz. Caigo en un sueño profundo. Despierto sobre las 2. Clic, clic, clic. Empiezo a sentirme inquieto. No le doy ni un segundo pensamiento y me pongo el equipo de nieve. Salgo. No hay ramas. No hay aullidos. No hay nada. Vuelvo adentro y paso de enojado a molesto porque no puedo entender qué diablos es el sonido. Clic, clic, clic. Camino a diferentes habitaciones para intentar escapar de él. Clic, clic, clic. ¿Cómo diablos me sigue por toda la cabaña? Momento de comprensión. No viene de los lados de la cabina. Viene del techo. Todo pensamiento racional se fue por la ventana por el sonido de este maldito clic. Equipo de nieve y camino afuera. La tormenta se ha calmado por ahora, pero todavía hay niebla. Solo puedo ver como 20 pies por delante de ti. Camino por atrás y agarro mi escalera. Apoyo esa mierda. Esto termina ahora. Empiezo a subir por la escalera y me detengo. Solo podía escuchar el clic adentro. Incluso por encima del aullido del viento. Defcon 2/X/ me advirtió sobre esto. Subo lo suficientemente alto para poder ver la parte superior del techo. En la parte superior veo una figura pálida. El corazón se detiene. Defcon 1. La figura está encorvada, es enfermizamente delgada y puedo ver su columna vertebral. Está en un ángulo donde no puede verme, pero puedo verla. La veo moverse ligeramente. Miro ligeramente hacia abajo y veo que tiene, en la mano, una uña que probablemente mide 6 pulgadas de largo. Literalmente, solo golpeando el techo. Se detiene. Gira lentamente la cabeza hacia mí. Ojos negros y una pequeña abertura por boca. No tiene rasgos faciales aparte de eso, casi como un dibujo burdo de un maldito extraterrestre. Comienza a ponerse de pie. Por cierto, es cierto, tu vida pasa ante tus ojos cuando crees que estás a punto de morir. Se queda de pie mirándome. Probablemente mide 1,50 metros más o menos. Camina hasta el borde del tejado de la cabaña sin quitarme los ojos de encima. Salta al suelo. Puedo verlo aterrizar y retrocede lentamente entre la niebla hacia los árboles. Nunca deja de mirarme a los ojos. Aterrorizado. Probablemente no se movió durante 5 minutos, o al menos lo pareció, en el frío abrasador agarrado a una escalera. Reacciono. Bajo con cuidado por la escalera, ni siquiera me molesto en bajarla. Me doy cuenta de que estoy en shock. Camino tranquilamente alrededor de la cabaña y entro. Camino alrededor de la casa, apago las luces y apago el fuego. Agarro las llaves y salgo. No me molesto en agarrar nada más que mi cartera junto a mis llaves. La tormenta ha vuelto a arreciar, pero literalmente estoy en una especie de trance que ni siquiera noto. Cierro la puerta y no me molesto en cerrarla con llave. Camino lentamente hasta el coche, abro la puerta, entro, lo enciendo y me doy la vuelta. Todavía en shock conduzco durante horas hasta que llego a un motel. El shock está desapareciendo y puedo sentir que estoy listo para volverme loco. Rápidamente consigo una habitación y ahora empiezo a sentir adrenalina y corro a mi habitación. La abro y la cierro y empiezo a enloquecer por lo que vi. Estuve unas horas enloqueciendo en la habitación del hotel, me tranquilicé y dormí unas 16 horas. Conduje de vuelta a la cabaña, entré como un tronco, cogí el teléfono, salí corriendo, cerré la puerta con llave, me subí a la camioneta y salí a toda velocidad. Después de leer todas las historias en /X/, lo que más me sorprendió fue no haber perdido la cabeza al instante, sino haber estado en shock durante horas. Llegué a casa hace unas horas después de conducir un rato y parar varias veces para respirar y no volver a perder la cabeza. Creo que algo que la gente olvida mencionar es que el miedo viene en oleadas. Estaría conduciendo y estaría totalmente bien, y de repente me golpeaba y tenía que parar y sentarme en el coche mientras me calmaba de una vez y no conducía como un esquizofrénico o algo así. Llegué a casa, me preparé una copa y escribí todo esto. No sé qué voy a hacer con la cabaña, ahora mismo me da igual. Buenas noches, idiotas, gracias por escuchar. Ah, y no olí ni sangre ni cobre.